Saludos, profesora. Mi nombre es Catherine Roberto. De los temas dados en clase con usted, me llamó mucho la atención el texto. Como primero, tenemos una pequeña reflexión sobre el texto, que no es más que palabra, es una ventana al conocimiento, un puente hacia la imaginación y reflejo de la sociedad y el tiempo. Introducción. El texto es una forma fundamental comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y conocimientos. Según diversos autores como Greimas y Helmholtz, el texto no solo representa palabras, sino también un proceso lingüístico que se desarrolla dentro de un contexto determinado. Para que un texto sea efectivo, se debe cumplir ciertas condiciones como coherencia, cohesión e intencionalidad. Además, existen distintos tipos de texto que se utilizan según la finalidad comunicativa, como narrar, describir, explicar o argumentar. Dentro de las cualidades, de, y vamos a ver qué es el texto. Son estructura organizada de enunciados, ya sea oral o escrito, que transmite un mensaje completo, coherente y con intención comunicativa en un contexto determinado. Veremos las cualidades, que son coherencia, progresión temática y adecuación. En la coherencia son ideas relacionadas de forma apropiada entre sí. Progresión temática, ¿a qué se refiere? Dosifica y organiza la información de manera secuencial. Y en la adecuación vemos que ajusta los elementos y circunstancias de forma parte de una situación comunicativa. ¿Cuáles son las tipologías textuales? Tenemos la narrativa, tenemos la descriptiva, tenemos la argumentativa y la explicativa. Texto narrativo, ¿a qué se refiere? Se refiere lingüística o visualmente de un suceso de hechos. También están las estructuras, están los planeamientos, nudos y desenlace. ¿Qué es el planeamiento? Es quiénes son los personajes, dónde, cómo y cuándo transcurre una historia. El nudo es el problema que afectan los personajes, narrando las acciones que realizan los protagonistas. Y el desenlace es prácticamente el resultado final. Tenemos los elementos dentro de la narración, que son los personajes, que son las acciones, tiempo, espacio y narrador. Todo esto tiene que estar complementado en el texto narrativo. Tenemos también un ejemplo de un pequeño texto narrativo sobre un cuento o una historia. Ahí se desarrolla el personaje, el tiempo en la que se lleva, ahí está el espacio donde se desarrolla también el texto narrativo. Texto descriptivo, la misma palabra lo dice. Descripción de detallar un objeto o espacio de una persona o animal. Es lo que nosotros estamos observando. Tenemos que describir. Y para eso tenemos entonces los pasos para su composición. Primero, observamos atentamente el objeto, ¿verdad? A lo que vamos a describir. Después seleccionamos las características de ese objeto. Lo ordenamos de los materiales seleccionados. Y por último, la redacción de texto. ¿Qué es lo que nosotros argumentamos para entonces tener el resultado de la descripción del texto? Y ahí está un ejemplo de un perro. ¿Qué es, verdad? Es un perro. ¿Cómo es? Chocolate. ¿Qué hace? Y de qué se alimenta. Texto argumentativo. Se encarga de defender una idea u opinión alegando una serie de acciones que apoyan.
tenemos dos aspectos. Tenemos dos aspectos que son tesis y argumento. En la tesis son ideas que definen una serie de razones y argumento, razones que sirven para defender la tesis. Dentro de las exposiciones argumentativas se encuentra estructura en partes. La exposición de la tesis, el cuerpo es la que lleva, son prácticamente los contenidos, y la conclusión es el resultado final de la aprobación de una tesis. Textos narrativos. Es aquel que tiene como objetivo principal informar, explicar y definir conocimientos sobre tema específico de manera objetiva. Dentro de estas tenemos características, los tipos y estructura. La primera característica de este texto explicativo, tenemos la objetividad, lenguaje formal, tercera persona, claridad y orden. Existen dos tipos de texto explicativo. La divulgativa son una pequeña charla de la que vamos a enunciar, y la especializado son personas ya expertos para un tema o para argumentar entonces su texto explicativo. Dentro de esta tenemos estructura que se desarrolla, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y como conclusión tenemos que el texto es una unidad fundamental de conocimiento que se contribuye o construye dentro de un contexto especificativo y debe cumplir ciertas condiciones como coherencia, cohesión e intencionalidad para entender o para tener sentido. Como bien, también se habla de tipo de texto que acabamos de exponer. Muchas gracias, profesora.